Buen día, bienvenidos al último video sobre la puntuación. En esta oportunidad conversaremos sobre la raya. Debo acotar antes que ya en otros videos hemos conversado sobre el uso de la raya para marcar incisos. Así que si quieren repasar ese contenido deben dirigirse al video en el que hablamos sobre la coma y los incisos. Ahora bien, diálogos en obras de teatro. En los diálogos de obras de teatro se escribe el nombre del personaje seguido de un punto y luego la raya, sin espacios entre ellos. Después, y separado por un espacio, se escriben las palabras del personaje. Esto queda mejor explicado en los siguientes ejemplos. Tenemos el personaje Juana en una obra de teatro, se escribe punto, la raya, un espacio de separación y empieza el parlamento del personaje. Ahora tenemos Pedro, punto, raya, espacio y empieza su respuesta. Pero ¿qué sucede con los diálogos en la narrativa? Los verbos de lengua que usa el narrador, los cuales pueden ser decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, responder, se escriben con minúscula inicial sin importar si van precedidos por signos de interrogación o exclamación. Entre la raya y las palabras del personaje y del narrador no se deja espacio. Observémoslo en un ejemplo. ¡Qué alegría!, exclamó Juan. ¿Y por qué tanta emoción?, preguntó Pedro. Porque tenía mucho tiempo sin verte, dijo contrariada. Un poco estúpida el diálogo un poco simple, soso, pero nos servirá para explicar esta teoría. Tenemos raya y el parlamento del personaje en blanco. Nótese que el parlamento está pegado a la raya, distinto a las obras de teatro anteriormente en las que había un espacio. Tenemos que cerramos con signo de exclamación. La teoría dice que en todo signo de exclamación o signo de interrogación de cierre hay un punto y que cuando se continúa entonces se debe hacer con mayúscula inicial. Aquí no aplica porque la teoría dice que los verbos de lengua que usa el narrador se escriben con minúscula inicial sin importar si van precedidos por signos de interrogación. Aquí tenemos signo de exclamación, signo de interrogación, pero el narrador, que está en color ladrillo, esta es su intervención, él empieza a hablar con un verbo de lengua, en este caso exclamar. Entonces, ¡qué alegría!, exclamó Juana. Por eso debe empezar con minúscula a pesar de que haya un signo de exclamación. Veamos, en este caso hay un signo de interrogación de cierre y debería continuarse con mayúscula. Sin embargo, no se hace porque el narrador cuando interviene lo hace con un verbo de lengua. Entonces dice, preguntó Pedro. Y aquí en este último caso ya no hay signos de interrogación, no hay nada, pero obsérvese que entonces las palabras del personaje no se cierran con punto. ¿Por qué no se cierran con punto? Porque cuando empieza a hablar el narrador lo hace con un verbo de lengua. En este caso, decir. Tenemos, porque tenía mucho tiempo sin verte, dijo contrariada. Ahora bien, pero si la intervención del narrador no empieza con un verbo de lengua, como los anteriores, entonces la primera palabra de dicha intervención se escribe con mayúscula inicial. Escuchen bien, precedida además por un punto y seguido, si las palabras del personaje no terminan en signos de interrogación o exclamación, por supuesto. Veamos otro ejemplo. ¡Qué alegría!, dice el primer personaje. Y en esta parte ya empieza a hablar el narrador. Noten ustedes que ahora no está iniciando con un verbo de lengua. ¡Qué alegría!, levantó María la vista hacia el cielo y extendió sus brazos. En este caso, como el narrador no ha iniciado con un verbo de lengua, entonces se escribe con mayúscula inicial. Vean ahora que dice ¿por qué tanta emoción? Y ahora sí el narrador empieza con un verbo de lengua. Entonces ahí se mantiene la minúscula según la teoría. Y en el tercer caso, el narrador dice, se secó las lágrimas y calmó su angustia. Pero observen que no está iniciando con verbo de lengua.
Entonces en esos casos la teoría dice que debe iniciarse con mayúscula inicial y que antes de la raya debe haber un punto. Entonces vean la diferencia entre los casos de arriba y este caso. Continuamos. Si después de la intervención del narrador continúa hablando el personaje en la misma línea, entonces se escribe una raya de cierre seguida de un punto y seguido para marcar el fin de la intervención del narrador. Tenemos otra vez el diálogo. ¡Qué alegría!, dice el personaje. Extendió María sus brazos hacia el cielo. Esta es la intervención del narrador. Pero como el narrador no va a seguir hablando, sino que ahora otra vez continúa el personaje, entonces se debe escribir raya de cierre y punto y seguido, porque veamos que aquí va a seguir el personaje hablando. ¡Qué alegría! Extendió María sus brazos hacia el cielo. Esto lo dice el narrador. Ahora sigue María. No sabes cuánto tiempo te estuve esperando. ¿Y por qué tanta emoción?, preguntó Pedro. Observen que continuamos aquí con minúscula porque es un verbo de lengua. Mi suerte nunca te ha importado. Observen que otra vez está hablando el personaje. Entonces, ¿qué se hace? Punto después de la raya de cierre de la intervención del personaje y empezamos con mayúscula. No digas eso, por favor. Se secó las lágrimas e intentó calmarse. Aquí no está iniciando la intervención el narrador con verbo de lengua, así que entonces hay que empezar con mayúscula y el punto aquí es obligatorio. Entonces va a continuar hablando otra vez el personaje. ¿Qué debe hacerse? Entonces la intervención del narrador debe cerrarse con la raya de cierre y punto. Pero si después de la intervención del narrador no continúa hablando en la misma línea el personaje, entonces no se escribe la raya de cierre. Veamos este caso. ¡Qué alegría!, dijo el personaje. Ahora interviene el narrador. Extendió María sus brazos hacia el cielo. Ella siempre había soñado con ese reencuentro. Observen que aquí interviene el narrador. Hay un punto y seguido, pero sigue hablando el narrador. Entonces lo que se hace es que simplemente se pone un punto, sigue hablando el narrador y se cierra otra vez con punto. Veamos en este caso. ¿Y por qué tanta emoción?, preguntó Pedro. Habían pasado muchos años desde su partida. Como ven, sigue hablando el narrador, sigue estando este punto. Y en el último caso nos queda: para una madre no hay mayor júbilo que saber que su hijo está bien. Se secó las lágrimas e intentó calmarse. Aquí está la intervención del narrador y como no está, ya lo hemos dicho varias veces, el verbo de lengua, entonces debe empezar con mayúscula y antes haber puesto un punto y seguido. Esa ha sido la explicación sobre el uso de la raya en diálogos tanto de obras de teatro como en la narrativa.